Del Consejo de Citrat quedarán registradas las fórmulas de candidatos y candidatas, aunque formalmente Morena, como lo permite la ley, de manera supletoria fueron previamente registrados ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral los 500 diputados federales, 300 de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional, los cuales, por cierto, innovamos como partido político en el método para su elección. Para Morena, en esta nuestra primera elección, nos queda claro que estamos presentando a la ciudadanía a los mejores candidatos y candidatas, y en el Distrito 7 no es la excepción. Vamos a continuar la lucha por la transformación del país. Reiteramos que estamos en la disputa para hacer realidad el proyecto alternativo de nación. Es decir, esta elección no es una más. Lo que está en juego es muy importante. Están dos proyectos, dos visiones de país. Una representada por el PRI y sus aliados, por todos ya conocidos, y la otra en la que Morena representamos. Tristemente, la realidad nos ha dado la razón. El regreso del PRI ha sido el regreso del autoritarismo de antaño. Vemos todos los días el regreso de la corrupción cínica del PRI, gobierno. Esa es la realidad en contra de la cual en Morena luchamos por terminar. No queremos más casas blancas ni conflictos de intereses. Basta ya de regalar desde el gobierno federal contratos millonarios, de poner a personas cercanas a cargos fundamentales. Estamos hartos de la simulación del gobierno de Enrique Peña Nieto, que hace creer al pueblo de México toda una simulación. Hasta el agua quieren privatizar. No vamos a permitir que se siga dañando a los ciudadanos. Desde la fundación de nuestro partido hemos dejado en claro que no venimos para tratar con los voceros del régimen, ni con nadie. Estamos apostando por la vía pacífica y electoral, como el método mediante el cual buscamos transformar el país. El voto y las elecciones es un mecanismo que tenemos los ciudadanos para premiar o castigar gobernantes. Sabemos que existen movimientos que promueven el voto nulo. Sabemos que ya están cansados de los malos gobiernos. La realidad es que precisamente el voto nulo favorece a toda esa maquinaria electoral que a base de millones de pesos, de despensas y de pantallas planas movilizan conciencias para votar por ellos. Compartimos el hartazgo y el enfado por la clase política que tenemos y que por supuesto no merecemos, por lo que una forma de demostrar y dar oportunidad a otra opción política es justamente a través del voto. Sabemos que hay quienes de buena fe y por convicción llaman a no votar, y esas opiniones son absolutamente respetables. Sin embargo, hay quienes por perversión llaman al voto nulo, debido a que quieren seguir haciéndole el juego al régimen, y eso no lo vamos a permitir. Morena nació como un movimiento social, y es por eso que siempre apoyaremos y reivindicaremos las luchas y los movimientos sociales. Continuamos exigiendo al gobierno federal la presentación con vida de los 42 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. No aceptamos la verdad histórica del gobierno federal. Estamos seguros que es una más de sus mentiras, síntomas de un gobierno en decadencia. A las autoridades electorales les exigimos el cumplimiento de la ley. No pueden permanecer autistas ante quienes no respetan la ley. Es por esto que continuaremos denunciando las violaciones a la normatividad electoral y a la Constitución. Vamos a combatir cualquier práctica de compra y de coacción del voto. Morena es la única oposición al régimen. Estamos avanzando y ganando la confianza de los ciudadanos. Por eso no nos sorprenden los ataques, los insultos ni las calumnias hacia nuestros militantes y candidatos. Sabemos que todo esto continuará y aumentará. Por eso, solo eso es señal de que vamos avanzando y que los de arriba, ese grupo, esa mafia que son quienes en realidad gobiernan y mandan en este país, se están poniendo nerviosos. Tienen razón en estar nerviosos porque cuando estemos en el gobierno se les acabarán los privilegios. Vamos a derogar las famosas reformas estructurales que desde el Pacto contra México
se impulsaron y que solo dañan al pueblo de México. Morena se ha construido con el esfuerzo de hombres y mujeres de todas las clases sociales, así como de estudiantes, jóvenes, profesionistas, trabajadores, empresarios, artistas, intelectuales, escritores. Somos un partido incluyente. Todos estamos aquí con el único fin, que es la transformación pacífica de México. Por eso, en Morena vamos a seguir con esta lucha de esta transformación, porque somos la única esperanza de México. Gracias, consejero presidente. ¿Alguien más en primera ronda quiere hacer uso de la voz? Si no, entonces, señor secretario.